Entonces el ejercicio dice, suponga que es el gerente de producción de una compañía que fabrica caramelos. Esta empresa fabrica 3 tipos de productos diferentes, ¿ya? 3 tipos, perfecto. Las que solo se diferencian en las cantidades de chocolate y azúcar. Eso lo vamos a poner en otro color. Entonces cada uno se diferencia según la cantidad que le echamos de chocolate o azúcar en su fabricación. La información se proporciona en la siguiente tabla. Además, nos están dando, ¿cierto? Acá las ganancias de cada uno de los productos. Entonces el producto 1, por ejemplo, ¿cierto? Usa una cantidad de 1 kilo de azúcar, usa 2 kilos de chocolate y nos proporciona una ganancia de $3 o lo que sea. Lo mismo para el producto 2 y para el producto 3. Nos dicen además que la disponibilidad de chocolate para la producción es de 100 kilos. Eso también lo vamos a subrayar. Tenemos 100 kilos para gastar de chocolate. Y la disponibilidad de azúcar es de 50 kilos. Entonces, para la parte A, formule un modelo de programación lineal que permita encontrar los niveles de producción que maximicen las ganancias de la compañía. En el fondo tenemos que estipular el modelo, eso ya lo sabemos hacer. Para la parte B, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por aumentar marginalmente las disponibilidades de azúcar y chocolate? Interprete económicamente el dual de este problema de optimización. Y después les dicen, puede ser de utilidad plantear y resolver el problema dual. Un poco obvio, pero lo vamos a revisar de todas formas. Para la parte C, nos dicen, utilizando la información de la pregunta anterior, determine los niveles de producción óptimos. Vamos a tener que entonces calcular la cantidad a producir de cada uno. Vamos a tener que resolver el modelo, ¿cierto? Encontrar los óptimos. Y para la parte D, quedó un poco ahí porque lo puse yo encima, pero omitan eso. Realice un análisis de sensibilidad sobre la cantidad del producto 1. Entonces, para la parte A, tenemos que modelar el ejercicio. Nosotros ya hemos hecho esto muchas veces, así que lo vamos a hacer rapidito. Nosotros, ¿qué queremos? Maximizar los beneficios, ¿cierto? La ganancia. Tenemos que, para cada uno de los productos que nos dieron, tenemos las ganancias acá. Entonces, dependiendo de a cuánto lo vendamos y la cantidad que vendamos de cada producto, es lo que vamos a ganar. Entonces, vamos a denotar como X sub I a la cantidad del producto 1, del producto 2 y del producto 3. Entonces, nosotros estamos interesados en maximizar la cantidad a producir de cada uno por el precio de venta, ¿cierto? Sujeto A, acá vamos con las restricciones. Nos están diciendo que tenemos 100 kilos de chocolate y 50 kilos de azúcar, así que no podemos gastar más que eso. Para el producto 1 nosotros, o sea, para todos los productos, en verdad, tenemos que la cantidad de azúcar que usamos es 1 kilo, ¿cierto? Mientras que la cantidad de chocolate que usamos, ahí ya varía dependiendo del producto. Entonces las restricciones quedan que la cantidad de cada producto multiplicado por la cantidad de azúcar, que en todo es 1 kilo, tiene que ser, ¿cierto?, menor que 50 kilos. Por otro lado, para la cantidad de chocolate, vamos a tener que la cantidad producida por el producto 1, ¿cierto? Como consume 2 kilos de chocolate, lo multiplicamos, lo sumamos con los 3 kilos que necesita el producto 2, con el kilo que necesita el producto 3, y eso nos tiene que dar menor o igual que 100 kilos. Perfecto. Entonces ya, haciendo lo que sabemos hacer, acabamos de estipular el problema de optimización lineal. Ahora, vamos a pasar al tiro al siguiente paso, y vamos a encontrar el dual. Evidentemente, para poder hacer lo que viene de todo el ejercicio van a tener que haber revisado muy bien cómo formular el dual, así que si no lo han hecho les recomiendo revisar la ayudantía que hizo Alfonso, está bastante bien explicada. Acá vamos a llegar y aplicarlo. Entonces, vamos a explicar bien básico cómo se hace. Tenemos que si es un problema de maximización, entonces el dual va a pasar a ser uno de minimización. Nosotros, ¿qué minimizamos? Nosotros tenemos que minimizar la multiplicación de unas nuevas variables, que en este caso vamos a llamar como y sub i, y vamos a multiplicarlo, ¿cierto?, por el lado derecho de nuestro problema inicial. Entonces acá vamos a tener 50 por i1 más 100 por i2. Luego, ¿qué hacemos? Recuerden que esta parte que está acá va a venir siendo, ¿cierto?, la transpuesta de esta que está acá, de los coeficientes, ¿cierto?, de los coeficientes que acompañan a las variables, multiplicado por un vector correspondiente a los y sub i, perdón. Ahora recuerden, nosotros tenemos acá, vamos a ponerlo con otro color, tenemos 1, 2, 3 variables, ¿cierto?, correspondiente a x1, x2, x3, por lo tanto acá vamos a tener 1, 2,
tres restricciones. Así que tengan ojo con eso. Dado que acá tenemos, vamos a cambiar de nuevo el color. A ver, un segundo, uno que no habíamos usado ya. Acá tenemos mayor igual, ¿cierto? Entonces vamos a tener que nuestras variables y1 y 2 van a ser mayor o igual que 0. Luego, para terminar, vamos a ponerlo con rojo. Vamos a pasar todos estos factores que están acá, los coeficientes que acompañan a nuestras variables de la función objetivo, y las vamos a poner del lado derecho del dual. ¿Ya? Por último, tenemos que... ¿dónde está? Acá, vamos a poner con otro color. Acá. Ya ni veo bien los colores. Tenemos que x1, x2, x3 son mayor o igual que 0, así que por lo tanto nuestras restricciones que están acá van a estar apuntando hacia... O sea, van a ser mayor o igual. Sí, si es que tienen alguna duda, les recomiendo de todas formas revisar la ayudantía anterior, está todo muy bien explicado. Entonces continuemos. Ahora que tenemos formado el dual, podemos darle una interpretación económica y podemos usarlo evidentemente para resolver nuestro problema. Primero, recuerden, la intuición de la interpretación económica del dual, ¿cuál es? Nosotros sabemos que nuestro problema, nosotros tenemos las variables x sub i, la cual corresponde cada uno a cantidad del producto 1, del producto 2 y del producto 3. Por otro lado, el dual, de lo que se preocupa, es que cada y sub i que nosotros tenemos, que corresponden a y1 e y2, van a corresponder, la interpretación directa es, el precio que le vamos a dar a cada kilo de azúcar y a cada kilo de chocolate. ¿Se entiende? Ahora fíjense, tanto el problema original como el dual van a tener, esto ya lo deberían saber, van a tener la misma función objetivo, ¿okay? O sea, el mismo óptimo en la función objetivo, más bien dicho. Entonces podemos trabajarlo porque son parte del mismo problema. Pero, ¿cuál es la ventaja del dual en este caso? Si ustedes tratan de resolver, o quieren resolver, que lo pueden hacer, les dejo en libertad, si quieren resolver esta parte de acá, ¿cierto? Nuestro problema original, puede resultar un poco tedioso porque vamos a tener que hacer los pasos de simplex fase 1 y fase 2 para poder resolverlo, ¿cierto? Si se fijan en el dual, nosotros tenemos tres restricciones, pero se vuelve mucho más fácil porque tenemos dos variables nomás, ¿ok? Entonces con dos variables, ¿qué podemos hacer? Podemos resolverlo fácilmente con gráficos. Si nosotros graficamos estas restricciones que están acá, nos va a quedar tal como se muestra acá. El conjunto factible entre estas restricciones corresponde a todo lo que está hacia allá, ¿ok? Porque recuerden que es la intersección de ambos, así que vendría siendo todo lo que está acá. Perdón, no de ambos, de todas las restricciones. Nosotros recuerden, además, que nosotros estamos minimizando en el dual. Por lo tanto, de acá, nosotros vamos a tener que este que está acá corresponde a nuestro punto óptimo del dual, donde tenemos que I1 va a valer 4 y I2, Y2, va a valer 1. ¿Ok? Entonces, fácilmente podemos usar el dual para encontrar un óptimo a este. Y así vamos a encontrar entonces los precios o el valor de cada uno de nuestros insumos, que corresponden a I1 al azúcar y 2 al chocolate. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tener que 1 kilo de azúcar va a valer, o nosotros lo valoramos, más bien dicho, en $4, mientras que 1 kilo de azúcar lo valoramos en $1. Entonces, para la pregunta B, una vez ya resuelto el dual, encontramos el punto óptimo, vamos a poder decir que nosotros estamos dispuestos evidentemente a pagar marginalmente por una unidad más de kilo de chocolate o de azúcar, $4 y $1 respectivamente. Entonces, muy bien, por nosotros encontramos el óptimo para el problema dual. Pero nosotros nos están preguntando por las soluciones del primal, del problema original, ¿cierto? ¿Cómo lo hago si no quiero usar simplex? Muy fácil. Hay un teorema genial, el cual me permite vincular el dual con el primal para no tener que hacer simplex y aún así poder encontrar las soluciones. Este se llama el teorema de holgura complementario y es bastante simple de usar. Tanto si tenemos las soluciones del primal como las del dual, podemos usar este teorema para poder encontrar las soluciones del otro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto?
del lado izquierdo, lo vamos a poner aquí en amarillito, les pongo el primal, que es el problema original, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Vamos a agarrar la primera restricción, que está acá, y vamos a pasar restando el 50. Todo lo que está del lado derecho lo vamos a pasar al lado izquierdo, ¿ya? Tengan en consideración que tienen que ver bien lo de los signos, ¿ya? Eso ya traten de ir con ojo. Pero mientras esté todo en la forma normal, traten o sea, pasan del lado, lo que debería estar del lado derecho al lado izquierdo. Ya. Entonces, esta restricción pasamos todo al lado izquierdo y la multiplicamos por y1. ¿Ok? Y todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué por y1? Si se dan cuenta, todo lo que está en esta restricción son los que corresponden a los kilos de azúcar. Y nosotros tenemos que y1 está asociado al azúcar. Vamos con el que viene. Vamos a tener todo lo que está acá. Vamos a pasar este 100 hacia el otro lado, ¿cierto? Y es la misma restricción que está acá. Y todo esto que está en esta restricción corresponde al chocolate. Así que lo vamos a multiplicar por y2. Ahora, este teorema de holgura complementario siempre se aplica en los puntos óptimos. Así que a cada variable que vayamos poniendo le ponemos el asterisco que corresponde al óptimo, ¿sí? De acá, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos concluir? Nosotros tenemos... A ver, déjenme cambiar color. Fíjense entonces que I1 y 2, ¿ok? Ya los habíamos calculado y son distintos de 0. Y nosotros necesitamos que toda esta expresión sea 0. Así que necesariamente, tanto esta expresión como esta que está acá, tienen que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces pasamos hacia el otro lado las constantes numéricas, o sea, los valores numéricos, y nos queda este sistema de acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para seguir aplicando el teorema de holgura complementario, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero para el dual. Entonces en este caso hacemos exactamente lo mismo, tenemos nuestra restricción, ¿cierto? Y la vamos a multiplicar por x1, la siguiente lo mismo, la tenemos acá, y la vamos a multiplicar por x2 y lo mismo para la que viene. Y nuevamente tenemos que igualar a 0. Ahora, de acá, si reemplazamos los valores que habíamos encontrado para y1 e y2, que correspondían, los vamos a escribir acá, y1 óptimo, ¿cierto? Ahí con el asterisco, se lo ponen bien, va a valer 4, y2 valía entonces 1. Si nosotros reemplazamos acá, vamos a tener que en la primera restricción, lo que está dentro del paréntesis es distinto de 0. Por lo tanto, necesariamente para que toda la expresión sea 0, entonces x1 tiene que ser 0. Si hacemos lo mismo para las demás restricciones, nos vamos a dar cuenta que si las reemplazamos en esta que está acá, vamos a tener que 4 más 3 por 1 menos 7, esto que está acá se nos hace 0. Entonces, x2 puede pertenecer a cualquier número de los reales. Y nos va a pasar exactamente lo mismo si lo hacemos en la última restricción. Por lo tanto, de acá nosotros podemos concluir con certeza, ¿cierto?, que x1 vale 0 en el óptimo, mientras que vamos a tener que encontrar el resto de las variables correspondientes a x2 y a x3. Pero con esto ya tenemos harto de la guerra ganada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A continuación usaremos las ecuaciones que están acá, que se las pongo del lado izquierdo, que habíamos rescatado del teorema de holgura complementario cuando estábamos viendo el primal, y vamos a usar lo que acabamos de encontrar con respecto al dual. Entonces vamos a reemplazar x1 igual 0, ¿cierto? Acá. Y si tenemos que x1 se nos va a 0, entonces vamos a tener este sistema que está acá. ¿Se entiende? Con este sistema entonces fácilmente podemos resolverlo y vamos a tener que x2 y x3 en el óptimo corresponden, ambos valen 25. Además tenemos x1, ¿cierto? Que lo habíamos encontrado acá. Y además ya teníamos y1 y y2 que lo habíamos encontrado gráficamente. Entonces, a modo de resumen, tenemos acá ya todos los óptimos. Estos corresponden a los del primal, mientras que estos corresponden a los del dual. Y al evaluar estos óptimos, se darán cuenta, la gran propiedad, ¿cierto? Es que tanto la función objetivo en el primal como la función objetivo en el dual van a valer lo mismo, ¿ya? Si es que hicieron todo bien. Perfecto. Entonces finalmente nos piden que realicemos un análisis de sensibilidad sobre la cantidad del producto 1.
Ahora, para este control, ustedes sabrán que solamente les van a preguntar sobre cambios en los coeficientes de una variable no básica. Si ustedes se acuerdan de cuando veíamos simplex, una variable básica la definíamos como las variables que tenían un valor óptimo, distinto de 0, mientras que las variables no básicas en el óptimo van a valer 0. En este caso, lo que acabamos de calcular es que para el primal, x1 va a valer 0. Entonces vamos a hacer un cambio en el coeficiente de esta variable. En el análisis de sensibilidad nos pueden pedir cambiar varias cosas. Nos pueden pedir cambiar los costos reducidos de cada variable. Nos pueden pedir también limitar o ver cuánto varía nuestra función objetivo si es que cambiamos la capacidad de alguno de nuestros insumos. O también podemos cambiar en la misma restricción, ¿cierto? La cantidad a producir de cada uno de estos para ver si es que cuánto varía o qué tan sensible es nuestra función objetivo a nuestros cambios. Entonces, tal como les dije, nos vamos a centrar solamente en cambios para la variable no básica. Todo lo que sea cambiar acá, lo vamos a ver en la siguiente ayudantía. Retomando entonces, vamos a tener que la única variable no básica que tenemos va a ser x1, ya que va a ser 0, tanto del primal como el dual, porque recuerden que el análisis de sensibilidad se puede hacer para ambos problemas. Así que solamente vamos a ver variaciones de momento para x1, para los coeficientes de x1. Entonces síganme aquí bastante de cerca. Es simplecito, pero si lo entienden, les juro que lo van a tener por siempre. Esta restricción que está acá, si se dan cuenta, corresponde a la cantidad de azúcar, ¿cierto? Cada uno de estos coeficientes que están acá, que son todos 1, multiplicados por la cantidad a producir de cada uno de los productos, tiene que ser menor o igual a 50. Nosotros solamente nos vamos a centrar en una perturbación en el coeficiente que acompaña a x1. Una pequeña perturbación la vamos a denominar como más alfa, una que va a ser alfa, ese alfa va a ser bastante pequeñito, ¿cierto? Entonces acá, vamos a poner en negrito, vamos a poner cuánto varía nuestro modelo o cuánto nos permite nuestro modelo que acabamos de establecer manteniéndonos en el óptimo, cuánto tiene que valer este alfa. ¿Se entiende? Entonces, estamos tratando de calcular cuánto, por ejemplo, en este caso, nos tendría que pedir más o menos, ¿cierto? De azúcar para hacer el producto 1 tal que nos mantengamos en el óptimo. Ese más alfa lo vamos a poner acá, en la misma restricción. En vez de tener multiplicado por 1, vamos a estar multiplicando por 1 más alfa. Y hacemos el cambio en el modelo, tal que nos quede esta restricción así. Ahora, este primal, ¿cierto? Ya no se va a llamar primal tal cual, se va a llamar primal de alfa. ¿Por qué? Porque tiene un alfa metido asociado a la cantidad de azúcar que pide el producto 1. Ahora, se los voy a volver a repetir. Nosotros queremos ver cuánto vale este alfa tal que no nos cambie, ¿cierto?, el óptimo. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a colar de las propiedades que nos ofrece el teorema de holgura complementario, ya que tenemos el dual, y sabemos que tanto el primal como el dual tienen la misma solución, ¿cierto? O sea, el mismo valor de la función objetivo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es usar el dual para ver cuánto es lo máximo que puede variar este alfa. Entonces, si teníamos acá, les pongo del lado derecho, teníamos nuestro primal de alfa, entonces vamos a formar en este momento el dual de alfa, que bastante simple, seguimos las mismas reglas de cómo se hace un dual, la única diferencia es que este coeficiente que está acá vale 1 más alfa, y si es que hacemos la respuesta y aplicamos todo bien, nos va a quedar que ese 1 más alfa está ubicado acá. Al final, incluso si se dan cuenta, el mismo dual y primal que teníamos antes, simplemente cambiando ese coeficiente, así que en verdad es bastante fácil. Una vez que hacemos este cambio, ¿ok?, nos vamos a fijar que esta restricción que está acá no se eche el problema, por así decirlo, que no lo rompa, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos entonces? Tenemos que ver si es que en el punto óptimo del dual, que habíamos calculado I1 igual 4, I2 igual 1, ¿cierto? Que para ese punto nosotros no nos podemos mover de
la función objetivo que vale 300, ¿cierto? Que no queremos cambiarlo. Ahora, sabemos que en este punto, al reemplazar, ¿cierto? Si reemplazamos esto acá, I1 y 2, nos va a dar entonces W óptimo que igual a 300. Pero, nuestra gran pregunta en este caso, ¿es esta restricción factible? Porque tal vez la perturbación nos esté arruinando el problema y ya no se convierte en un problema factible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy fácil, vamos a agarrar de esta restricción, ¿cierto? Que tenemos en el dual. Vamos a despejar alfa, ¿ok? Entonces lo despejamos, evaluando, ¿cierto? Ya que nosotros nos estamos situando en Y1 óptimo y Y2 óptimo, evaluamos que correspondiente respectivamente a 4 y a 1, y vamos a tener entonces que alfa, el máximo valor que puede tener alfa es que sea mayor o igual que menos 3 cuartos. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? Recuerden que este alfa, lo que nosotros estamos cambiando, es haciendo una pequeña perturbación en cuanto nos pide a nosotros el producto 1 de azúcar. Evidentemente, si es que a nosotros nos pide menos azúcar, tal vez nos convenga hacer más del producto 1, que de momento, como en el óptimo nosotros no hacemos nada del producto 1, pero si nos pide menos azúcar, ¿cierto? Tal vez nosotros querramos hacer porque nos sale más barato. Ahora, lo que nos dice el problema, lo que acabamos de calcular, es que nos puede pedir solamente menos 3 cuartos de azúcar sin que empecemos a producir del producto 1. ¿Se entiende? No es tan complicado. Y en verdad estas relaciones y hacer esto es bastante sistemático. Vamos a hacer el mismo análisis, pero para la siguiente restricción. ¿Ya? Y este lo vamos a hacer rapidito para que se den cuenta. Vamos de nuevo. Ya nos fijamos en qué pasa si es que cambiamos el coeficiente de la primera restricción de X1. Ahora vamos a analizar este que está acá. Aquí está asociado esto a la cantidad de chocolate. Entonces, yo me voy a preguntar, ¿qué pasa si es que el producto 1 nos pide, en vez de 2 kilos de chocolate, nos va a pedir 2 más alfa kilos de chocolate? Entonces, simple, lo único que tengo que hacer para responderme esa pregunta es reemplazarlo en el modelo y me queda el primal de alfa, tal como se los pongo acá, ¿cierto? Entonces ese cambio está acá. ¿Qué hacemos ahora entonces? Necesitamos el dual y siguiendo las reglas del juego, ¿cierto? A partir del primal de alfa podemos encontrar el dual de alfa. Tenemos que acá está nuestra perturbación en el modelo y al hacer el dual nos queda acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que teníamos que ver si es que esta restricción que está acá era factible y ver cuánto nos permitía variar nuestro alfa. Entonces de acá lo que teníamos que hacer es que de esta restricción reemplazábamos Y1 óptimo e Y2 óptimo y despejábamos alfa. Y ahí vamos a tener cuánto es el valor máximo que nos permite tener alfa. ¿Ok? Entonces dependiendo de cuánto nos permita variar el modelo nuestro alfa, vamos a tener qué tan sensible es nuestro modelo al cambio de los coeficientes. Finalmente, recuerden que este análisis de sensibilidad lo pueden hacer tanto con el primal como el dual. Por ejemplo, si es que él nos hubiese dado que esta variable que está acá vale 0, entonces también pudimos haber hecho el análisis de sensibilidad con respecto a los coeficientes que acompañan a la variable y1. ¿Ok? Y o sea, nosotros decíamos, ¿cierto?, que una vez que le agregábamos el factor alfa, si nosotros le agregábamos al primal, después sacábamos el dual de alfa. En este caso, si nosotros tenemos el dual de alfa y estamos haciendo un análisis de la variable y1, entonces habría que sacar el dual del dual de alfa, por así decirlo, ¿se entiende? Y al final nos quedaría el primal, claramente. Entonces, da lo mismo con cuál problema estemos trabajando, tanto si es el primal como el dual, el proceso es exactamente el mismo, se hace exactamente lo mismo y vamos a poder ver qué tan sensible es nuestro modelo a los cambios del coeficiente.